Hola, es un gusto que estén hoy con nosotros en este día del Blue Monday. Y bueno, quisiéramos empezar, parte del equipo de Psicología, en comentarles algo, que este inicio de año suele venir acompañado de muchas cuestiones de esperanza, pero también no podemos dejar de lado la parte del estrés, las deudas acumuladas, las emociones que podemos estar sintiendo en estos momentos, las metas que posiblemente dejamos el año pasado y que este año quisiéramos retomar, pero que aún así sigue empezando. Y la finalidad de hacer esta plática de cuando el año empieza cuesta arriba es por el concepto del Blue Monday, que es una idea que se ha popularizado mucho justamente en este mes de enero, ¿no? Que puede ser emocionalmente complejo. Y para poder presentar parte de este mismo tema, tengo a 3 compañeras mías que me gustaría presentarles. Bienvenidas y un gusto que estén aquí. Les voy a dar parte de sus reseñas de cada una de ellas. Primeramente les presento a Rocío Crespo y tiene la maestría en terapia gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. Tiene la formación en psicología social, en tanatología perinatal, neonatal y gestación arcoíris, especialidad gestal en trabajo con adolescentes, diplomados en terapia gestal infantil y terapia de pareja, y cuenta con experiencia como facilitadora de grupos, ha colaborado en espacios de acompañamiento emocional y formación para mujeres, y es especialista de psicología. Bienvenida, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas Bueno, gracias por la presentación. gracias a ti. Por otra parte, también les presento a Blanca Rivera. Tiene la licenciatura en psicología, la formación en terapia gestal, la formación en enfoque sistémico familiar, los diplomados en psicopatología, neurobiología de la ansiedad y depresión, prevención de adicciones, entre otros. Por otra parte, imparte conferencias en bienestar emocional y manejo de conflictos desde un enfoque de desarrollo humano, manejo de emociones, clima laboral, equidad de género, por mencionarle algunos. Y brinda apoyo emocional a empresas y atención psicoterapeuta de manera particular, y también es especialista de psicología. Bienvenida, Blanca. Y finalmente, les presento a Karen Arredondo, quien es especialista de psicología. Y Karen Arredondo es licenciada en psicología, tiene la maestría en terapia gestal, especialidad en terapia de pareja y familiar, diplomado en tanatología, la certificación profesional clínico en trauma, y se ha destacado por su participación como conferencista y tallerista en organizaciones tanto públicas como privadas, y es especialista de psicología. Bienvenida, Karen. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes hoy. Un gusto que puedan estar aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, me gustaría abordar parte de este tema relacionado al Blue Monday, y para ello, como bien lo mencionábamos, pues suele venir acompañado de muchas frases como este será mi año, puedo seguir cumpliendo mis logros o mis propósitos, mis metas, ahora sí lo voy a hacer, pero Hola, también buenos viene días. de No un sé si me escuchen. cansancio. Sí, te escuchas. Viene de un cansancio de deudas, emociones encontradas y todas las expectativas que podemos estar cumpliendo o que deberíamos estar cumpliendo, ¿no? Por lo cual nos permitiremos en esta mesa de diálogo comprender y resignificar parte de este fenómeno desde distintas perspectivas, ¿no? Y bien, sabemos que parte de este Blue Monday pues es considerado como el día Buenos más triste días. del año. ¿Me escuchas, Giselle? ¿Sí te escuchas? Y podemos ver más allá de si es real o no. Lo cierto es que parte de este Blue Monday, pues muchas personas sienten que enero es el mes mucho más pesado, y para ello sería importante empezar a preguntarnos algo. Y con esto quisiera preguntarle a Blanca, ¿no?
¿Cómo influye la sociedad y la familia en la necesidad de establecer propósitos y metas al iniciar un año nuevo? Blanca, si estás por ahí. Una disculpa, parece que tenemos ciertos problemas técnicos. Blanca, no sé si nos escuches. Una disculpa a toda nuestra audiencia, parece que estamos con algunos problemas técnicos por parte de una de nuestras compañeras. Bueno, en lo que nuestra compañera regresa, aparte de este espacio para ver y resolver parte de estos problemas técnicos, pues me gustaría pasar o preguntarle a Karen, ¿no? ¿Por qué a veces no sufrimos por lo que estamos pasando, sino por lo que creemos que debería estar pasando al iniciar este año o cada año? Claro, pues bueno, a ver, les hablo un poquito, ¿no? Pensemos que cuando hablamos de malestar de enero nos referimos mucho a que viene deudas, viene cansancio emocional, viene el regresar a nuestra rutina o nuestro trabajo. Sin embargo, les quiero compartir que en psicoterapia observamos algo súper importante, que es que en ocasiones gran parte como de ese sufrimiento o de esa carga no nace realmente de la realidad como tal, sino de la historia que nos vamos contando sobre cómo debería de ser nuestro inicio. Entonces ya les decíamos que viene frases como este año sí lo voy a lograr, ya debería de estar mejor, ya tendría que haber alcanzado tal cosa. Entonces, si vemos, son narrativas muy rígidas. Y cuando tenemos narrativas muy rígidas, suelen ir acompañados de mucha expectativa. Entonces, tienen mucha carga energética y mucha carga emocional, y cuando no encajas, cuando tú no vas logrando eso que tú dijiste, pues empieza a aparecer mucha frustración, mucha culpa, mucho autoataque, mucho autocrítica hacia tu persona. Entonces, en ocasiones, muchas veces, no estamos tristes por lo que realmente está ocurriendo, sino por lo que creemos que debería de estar ocurriendo. También revisemos un poco como hay mucha comparación en cuanto a otras personas de cómo lo están haciendo o cómo lo están logrando. Y entonces se puede empezar a generar como un tipo de duelo silencioso que pocas veces nombramos, que es este duelo por lo que no fue, por lo que no estamos logrando, por lo que no estamos cumpliendo. Al final es inicio de año, pero digamos que ya van como 3 semanas en donde tal vez estás viendo que no estás alcanzando las metas, y entonces hay mucha presión. Entonces, bueno, lo que yo les diría es, desde una mirada gestáltica, yo los invitaría a que se muevan un poco más desde el quisiera, me gustaría, ¿no? Versus el debería. O sea, el debería trae una carga como de responsabilidad, como de autocrítica, como pesado, y entonces tal vez preguntarnos frases o preguntas más bien como cómo estoy realmente hoy, qué quiero hoy en día, qué me es posible, con qué cuento, cómo puedo lograrlo, que sería algo un poco más alineado a tu realidad, a mirar como tu proceso con honestidad, con compasión, con comprensión e ir ajustándote. Entonces, es bien importante que mires esto desde dónde estás y desde el debería y las expectativas, que son válidos porque pasa, pero si te cachas ahí, te invitaría a que lo hagas desde el hoy qué quiero, qué deseo, qué elijo, que puede ser un camino muchísimo más agradable para que puedas como retomar o reajustar como estos propósitos o el inicio de este año. Entonces, recordemos que no se trata de resignarnos y decir, bueno, entonces ya no voy a lograr lo que había dicho, sino tal vez solo de hacerlo un poquito más como realista y más sencillo para ti, no desde la perfección o desde lo ideal, sino el a ti qué te gustaría.
Entonces, eso les podría decir respecto a esta pregunta. Gracias, Karen, por parte de esta participación y que justamente me hace pensar esto que tú ponías, ¿no? Que a veces está como muy presente el deberíamos de hacer, deberíamos cumplir y nos frustra muchísimo porque si lo pienso de esta forma, pues parte de la sociedad influye mucho, ¿no? Y a veces nosotros vamos cargando con parte de estas mismas expectativas como de, no sé, ¿no? En enero debería de estar haciendo ejercicio, debería de empezar a comer muy bien, debería de empezar a ahorrar por mencionar como algunas metas y que a lo largo es como llega diciembre, van pasando los meses y es no hice nada, ¿no? Y permite como cuestionar parte de ello, ¿no? Entonces te agradezco mucho parte que nos comentes qué es lo que sucede desde esta parte de no tendríamos que poner el debería, ¿no? Sino ir como esta estructura de pequeños pasos. Claro, sí, totalmente. Muchas gracias. Y viendo que ya está por aquí nuestra compañera Blanca. No sé si ya nos escuchas, Blanca. No te escuchamos con Perdón, parte del audio. ¿tú me escuchas? Ya. Ya te escuchamos. Ahora sí. Pues antes que nada una disculpa, pero aquí estamos. No te preocupes, son parte de estos problemas técnicos que solemos tener en muchas ocasiones. Y bueno, para ir retomando parte de esas preguntas, me gustaría preguntarte, Blanca, ¿cómo influye la sociedad y la familia en la necesidad de establecer propósitos y metas al iniciar este año nuevo? Bueno, pues sin duda las metas y los propósitos tienen una importancia porque de alguna manera sí nos guía, sí tenemos esta motivación por lograr algo. El gran tema o la gran preocupación es que a veces la sociedad y la familia influye de forma positiva o negativa. Y la forma positiva, pues es justo lo que digo. Si yo, joven, adolescente, que creo que es muy importante recalcar que estos propósitos y estas metas, pues son algo que debemos de acostumbrarnos a saber que nuestra vida tiene un propósito, tiene un sentido en la vida que a veces no encontramos como jóvenes y influye de manera positiva que una familia te guíe, te incorpore este hábito, ¿no? De decir, voy a caminar con una meta o un propósito porque tengo ganas de llegar a algo. Y esto digamos que para mí es una influencia positiva. El tema, por ejemplo, de los jóvenes, insisto que es como el caminito que vamos a seguir a la adultez. De forma negativa, la influencia sería el que ellos estén buscando metas similares a lo que ven en redes sociales o a lo que hay amigos que les está funcionando, porque justamente las metas tienen que ser personales. Personalmente he trabajado con adolescentes y entonces el crearles este buen hábito les lleva como a ir creciendo con esto para que cuando lleguemos a adultos justamente logremos establecer metas pues que sean nuestras, no necesariamente, esa es la parte negativa, que la influencia a veces es yo como adulto estoy poniendo metas que no son mías, que no me dan un sentido y que por tanto tarde que temprano voy a abandonar porque no me dan un sentido. Entonces, bueno, sin duda estamos en una sociedad que influye en nosotros de ambas formas, positiva o no tan positiva, y el establecer metas es una brújula en nuestra vida, es una brújula que nos va a dar sentido, pero tenemos que aprender cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cuáles son nuestros sueños y sobre ello ir caminando para establecer metas más reales que nos ayuden justo a pues culminarlas lo más pronto, bueno, durante las fechas que establecimos dentro de ese programa que hacemos de una u otra forma. Agradezco parte de esto que tú estás comentando. ¿Por qué? Porque justo si lo relaciono con lo que mencionaba tanto Karen como lo que has mencionado tú, de cómo es que la misma sociedad puede estar influyendo en parte de estas emociones, sensaciones, ideas, creencias, metas que podemos estar como generando, me permitiría ir pensando justamente
cómo es ir planteando parte de estas mismas metas, estos propósitos, qué es lo que tenemos que hacer como paso a paso. Entonces, te agradezco mucho parte de esta misma participación y voy a pasar un poco también a otra pregunta que me gustaría realizarle a Karen. Karen, a una de las preguntas que me gustaría realizarte sería esta cuestión de cómo es que en el cuerpo se viven estas emociones como el estrés, la presión y el cansancio en este mes de enero. Claro que sí, Giselle. Pues mira, primero que nada, recordemos que las emociones están súper vinculadas a las sensaciones corporales. Es decir, por ejemplo, pensemos en si yo me siento nerviosa, seguramente voy a sentir como tipo taquicardia, o me pueden sudar las manos, o puedo hablar muy rápido y entonces atropellarme en las palabras, puedo sudar, entonces ahí podemos como observarlo, ¿va? Entonces, teniendo esta base de que las emociones están ligadas como a la parte de sensaciones físicas, algo que se observa mucho en consulta es que el cuerpo nos empieza a hablar muchísimo antes de que nosotros podamos poner en palabras qué nos está sucediendo. Entonces, por ejemplo, ligándola a esta parte de enero, si yo me siento estresada o estresado, empieza a haber señales corporales muy claras, como por ejemplo puede ser que sienta tensión en los hombros, que note que la mandíbula está apretada, que mi respiración me cuesta trabajo en ocasiones, puedo tener insomnio, ¿no? Dificultad para dormir o cansancio extremo, ¿no? O sea, como esta pesadez en todo el cuerpo. Entonces, bueno, eso por decirles algunos ejemplos. No quiere decir que todas las personas presenten esto, ¿no? Pero puede ser una forma de mirarlo. Entonces, en enero también se suele activar una sensación de urgencia interna, ¿no? O sea, de tengo que correr, tengo que aplicarme. Recordemos que muchas cosas, hasta hacemos chistes de esto lo resolveré en enero, ¿no? Y entonces le vamos poniendo una carga bien importante. Y entonces cuando llega es como mucha prisa, de yo dije que en enero tenía que ser y entonces pues ahora córrele para que se pueda lograr. Entonces, tenemos que mirar esto como una parte un poco también como ansiosa de querer alcanzar y lograr todo en un periodo muy corto de tiempo. Y entonces se empieza a generar como esta sensación como hasta de estar como en peligro real, ¿no? O sea, a nivel de sensaciones corporales es como un, un sentirte acelerada o acelerado. Y aunado a la presión social, ¿no? Aunado a lo que nos decía ahorita mi colega de la presión también de la familia, los comentarios que puedes recibir, pues tiene que ser como de ya con todo lo tengo que lograr. Entonces empieza a generarnos ansiedad, irritabilidad, menor paciencia con nosotros mismos, con los demás, fatiga, ¿no? Y todo esto además lo está registrando a nivel corporal. Entonces suele ser como muy pesado. Entonces, bueno, teniendo como esta parte, pues empiezas a generar emociones y sensaciones mezcladas. Por una parte, puede ser como la esperanza de un nuevo comienzo, ¿no? Puedes iniciar tal vez como con motivación, con alegría, pero al mismo tiempo, al ver que no se está cumpliendo, que tienes que hacerlo de manera acelerada, empiezas a generar como mucho agotamiento, tu energía se empieza como a drenar, pero muy rápido. Entonces, es bien importante revisar qué carga nos pusimos en el cierre del año anterior para iniciar este nuevo. Entonces yo les diría en este punto que es muy normal, vaya, que puedan sentir como ambas sensaciones, tanto agradables como desagradables. Lo importante sería que puedan hacer una pausa, que puedan revisar cómo están, cómo se sienten, si detectan que hay alguna sensación física, que también no la den por hecho. A veces nos acostumbramos, ¿no? De, sí, yo ya sé moverme desde la angustia, desde el sentirme presionado o presionado. Entonces, tal vez sería ahí como, a ver, respira, tómate una pausa, revisa cómo estás, si tienes que hacer como algún ajuste. No normalicemos también el sentirnos cansados, fatigados, con algún dolor, porque a veces somos muy capaces de, ¿no? O sea, de sí ya llevo
una semana con una contractura, ¿no? Y tengo que seguir adelante y tengo que seguir trabajando y tengo que seguir cuidando a mis hijos o a mis hijas. Entonces, revisemos, no dejemos que esto se convierta como en un malestar crónico. Yo te diría, haz una pausa, escucha tu cuerpo, revisa cómo estás y sobre todo como qué te quiere decir tu cuerpo ahora. No sé si han visto esta película de Intensamente, si la han visto entenderán y si no les doy un poco de contexto, pero nos ejemplifica un poco cómo las emociones se van presentando y entonces cada emoción tiene como un propósito y tiene un mensaje. Entonces, en este mismo sentido, cada sensación corporal también tiene un propósito y un mensaje. Entonces, va a ser importante que pauses, la escuches, revises qué necesitas y que puedas reajustar desde ahí, ¿vale? Además, pues que te puedas sentir bien físicamente es la base para que puedas lograr cualquier proyecto de vida, cualquier propósito, cualquier objetivo que te hayas puesto. Entonces va a ser muy importante que tomes esta pausa, que revises y si tienes que reajustar algo, lo hagas. Entonces, eso podría decir en cuanto a esto y sería una buena forma de que lo empiecen como a revisar. Gracias, Karen, porque justo me hace pensar como en todas estas memes, ¿no? Que empezaron a salir como esto que tiene que ver con la Navidad, esto que tiene que ver ahorita con las fiestas de diciembre y que vamos postergando y que muchas veces al cuerpo no le hacemos caso en su totalidad porque es, luego lo checo, ¿no? Y normalizamos lo que tú expresabas, como de, bueno, sí, me duele, no sé, la cabeza, estoy estresado, debe ser por esto, ¿no? Y no le vamos dando un seguimiento hasta que algo es como de, ahora sí, porque ya no es nada más una dolencia, ya son varias dolencias que implica que ahora sea como, bueno, date cuenta de que algo está sucediendo, que algo está pasando. Entonces, es una parte muy importante como irla mencionando y que nos da este panorama justo, ¿no? Como lo ponías en cuestión de las películas. A veces lo entendemos o nos queda más a conciencia con las películas como de, claro, me siento así o me identifico con tal personaje, con tal emoción, por esto en particular, ¿no? Y ahí es cuando empezamos como a nombrarles o a darles parte de ello. Entonces, te agradezco mucho parte de esta misma participación y pasaría con también, retomando parte de ello, con esta Blanca, ¿no? Y algo importante, Blanca, que me gustaría poderte preguntar dentro de esta misma charla y esta plática, sería, ¿qué impacto, más bien, cómo me puedo sentir si termina el año y no me fue posible lograr todos esos propósitos que yo tenía o sí, que puedo poner, tenía establecidos? Fíjate que no te estoy escuchando otra vez, me da muchísima pena, pero quiero comentarte algo que pues tiene que ver con lo que sí estaba escuchando. Tú sí me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí te escuchas. Ok. Ahorita haciendo referencia a lo que oía de mi compañera, creo que aquí lo que es muy, muy importante es cuál es el sentimiento que genera en nosotros cuando no logramos establecer la meta en el tiempo que habíamos designado. Y me parece muy importante que tomemos en cuenta que es muy válido que podamos decidir establecer metas a lo mejor a corto plazo. Yo creo que las metas nos van dando una motivación importante y entonces lo que sucede en muchos casos es que las personas lo que hacen es, dicen, a fin de año voy a lograr en la esfera social esto, en la esfera familiar esto, en lo laboral lo otro, y no nos damos el tiempo de ir poniendo a lo mejor una evaluación entre periodos de semestres o bimestrales en donde podamos reacomodar estas metas y podamos darle una dirección diferente. Se vale como seres humanos que podamos modificarlas, que podamos restablecerlas, porque a veces el estándar que decidimos poner es muy alto, ya sea porque nos enfermemos, ya sea porque pues estamos pasando por un mal momento emocional.
o simplemente porque se sale de nuestras manos el lograrlo por situaciones personales, económicas, etcétera. Entonces creo que algo muy, muy importante es no esperar a que pase el año completo y llegue un mes tan emotivo. Sabemos que el mes de diciembre es muy emocional, ¿no? Nos trae recuerdos de muchas cosas, familia, pareja, duelos, etcétera. Y entonces si a eso le agregamos que no concluimos con las metas como lo queríamos, estamos como metiéndonos a una gran bomba de tiempo emocional en donde no siempre tenemos las fortalezas para enfrentarlo, para manejarlo. Y como decía mi compañera, sin duda tenemos que tener como eh, introspección constante, como para escuchar qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, porque a veces un simple dolor de cabeza pues es el reflejo de tanta presión que estoy sintiendo porque no estoy cumpliendo con lo que yo decía y el cuerpo avisa, el cuerpo nos está diciendo para o relájate o descansa. Y si las metas es algo que nos está llevando a, digamos, a este momento crítico, pues tendríamos como que parar, no pasa nada. Yo creo que venimos a la vida sí a cumplir un sueño, sí tenemos un sentido, pero justo como que el bienestar es lo más importante y si estamos bien y si estamos equilibrados, pues sin duda le vamos a dar una redirección a nuestras metas sin que tengamos ningún problema eh, emocional y físico que, bueno, después ya sin salud no podemos hacer ninguna de las metas establecidas, ¿no? Y puedo relacionar parte de ello, Blanca, con lo que ahorita comentaban, ¿no? Cada una de ustedes dos. ¿En qué sentido? En esta parte de empezar a escucharnos e ir estableciendo como las metas de manera periódica, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es como de vital importancia, ya que estos pequeños pasos nos permitiría irnos dando cuenta qué es lo que sí estamos logrando y que muchas veces, ¿no? En cuestiones de estrés, ansiedad, nostalgia por lo que no hemos cumplido nos permite ir como viendo algunas de otras situaciones, a lo cual me lleva a tener que preguntarle a esta Rocío específicamente qué impacto tiene la autoexigencia en la forma en la que evaluamos desde un posicionamiento como esta cuestión de estos logros y estos fracasos, porque aparte lo ponemos como fracasos personales, ¿no? No logré, no hice, no tuve. ¿Cómo lo veríamos, Rocío? Nos impacta profundamente porque nos pone en un lugar de mucha tensión, así como escuchaba tanto corporal como emocional, porque pareciera entonces que empieza a haber una sobrecarga en cuanto a responsabilidad, disciplina, en cuanto a tener que lograr esas metas en un tiempo determinado y eso genera que estemos exigiéndonos de más que venga como río, ¿no? De emociones que de pronto se puede desbordar. Es una metáfora, pero vienen esas emociones cayendo sobre nosotros, tanto física como emocionalmente, y generan que se desborden de pronto. A inicio de año, a través de la autoexigencia, viene también esta sensación de tener que cumplir, de tener que avanzar, y eso genera que las emociones se maximicen, el enojo, que se maximice la tristeza, que de pronto venga una sobrecarga de estrés, de ansiedad, en muchos aspectos, laboral, familiar, personalmente, y que eso nos genere minimizar los logros. Esos pequeños avances que nosotros pudiéramos tener en estos días que ya corren del 2026 parecieran insignificantes porque vemos la meta muy alejada, ¿no? Pareciera que la meta tiene que cumplirse en un tiempo determinado y eso genera
que la autoexigencia esté muy presente. Entonces, creo que algo importante a destacar y que podemos hacer es no minimizar esos logros, sino tenerlos claros cuando suceden. Si decidí este año comer mejor, empezar con algo realista, tener metas que puedan ser cumplidas en tiempo real. Es decir, quiero comer mejor, pues decidí no comerme 2 panes, ¿no? Y solo comerme 1 o medio pan. Entonces es una meta realista y que si lo logro, entonces no de la exigencia minimizarlo, como no, yo ya debería estar cumpliendo, no comerme 5 panes, ¿no? O sea, cuando la meta se vuelve demasiado extremista, entonces por eso viene esta parte de la autoexigencia. Es que yo me dije, es que yo me prometí, es que no me cumplí. Y entonces nos genera esta sensación avasalladora, ¿no? Esta sensación de sobrecarga. Algo también importante es que no magnifiquemos el fracaso. Así como de pronto minimizamos los logros, cuando fracasamos es algo que se vuelve súper grande para nosotros. Es como me fallé, lo hice mal, debería haber logrado ya este tiempo, haber ahorrado tanto dinero, debería este tiempo haber comido menos. Y en relación a eso, dejamos de ver qué situaciones o circunstancias influyeron para que la meta no se lograra en ese tiempo. Quizá hubo situaciones en las que tuve que tomar del dinero de ese ahorro porque ocurrió una pérdida, porque quise apoyar a alguien. O sea, poder mirar que el fracaso no necesariamente se tiene que maximizar y poder mirar lo que sí se pudo lograr y no quedarnos en la parte de la negatividad. Esto que te comento nos lleva a esta parte. Muchas veces nos recargamos más en la negatividad, dejamos de ver lo que sí hay. Sí logré ahorrar 500 pesos, sí logré dejar de comer tanto pan o tanto dulce, sí logré empezar un proceso de terapia, que sí logré y poderlo mirar. A lo mejor no es todavía la meta cumplida, pero sí nos da un camino, una ruta, un panorama de qué es lo que quiero conseguir. Entonces, es necesario que podamos nivelar y equilibrar la exigencia. Así como escuchaba hace rato a mi colega Karen, no se trata de que entonces nos conformemos, que digamos, ay, bueno, pues como no lo logré, ya ni modo. No, sino más bien poderlo equilibrar, que a través de escuchar nuestro cuerpo, de escuchar nuestras emociones, venga ese equilibrio, pueda venir esa sensación de calma ante las metas, ante las situaciones y poder enfrentarlas desde una perspectiva, desde un lugar, desde una mirada más compasiva, más positiva, en donde refuerzo mis logros y dejo de hacer grandes mis fracasos. Entonces, creo que la autoexigencia sí se puede equilibrar si nosotros nos hacemos conscientes de en qué momentos y espacios la estamos ejerciendo con demasiada dureza. Lo que podría ir pensando yo en esta cuestión, como lo mencionaban, ¿no? O lo han ido mencionando y lo ponías en esta parte, es como de, bueno, ya me estoy exigiendo y a veces en estas metas no lo ponemos como algo realista, ¿no? Lo ponemos como algo desde desearía o me gustaría que pasara, pero no llevamos como este seguimiento de estos pequeños pasos y me lleva a pensar que muchas veces es como de, bueno, ya fracasé, ¿no? Porque no lo hice un día, no lo hice 2, no, pues ya no lo hizo y pesa justo, como mencionaban, estos días que llevamos de enero, ¿no? Pesan mucho porque es, ay, no he cumplido ciertas metas, no he hecho esto, no he hecho aquello, lo que también me hace pensar y querer preguntarte, Rocío, esta cuestión de qué diferencia hay entre lo que nos proponemos de metas desde esta cuestión de este deseo y hacerlo desde la parte de la culpa o la comparación. Pues creo que hay una diferencia bastante considerable, porque cuando
nos proponemos metas desde la culpa, desde la comparación, pues entonces nos recargamos mucho en las debilidades, porque evidentemente no voy a tener los mismos recursos que las personas que me rodean. Somos distintos. Cada ser humano tiene habilidades, tiene ciertas capacidades, dones, talentos muy distintos entre sí. Y esta comparación lo que nos hace es generar esta culpa porque yo no he logrado lo que mi colega sí, o yo no he podido alcanzar esa meta que otras personas sí, pero dejamos de ver lo que te decía hace un momento, el alrededor, que de pronto, si yo me propuse hacer ejercicio y una meta realista pueda ser inclusive 15 minutos en los que me levanto, estiro mi cuerpo, hago un par de sentadillas y que eso pueda ser suficiente para mí. Muchas veces desde la culpa nos queremos forzar a hacer lo que hace el que pasa 2, 3 horas en el gimnasio, en el que dices, es que tiene un cuerpo espectacular. Sí, pero quizá su alrededor, el entorno que lo está rodeando es distinto. Tiene un trabajo que le permite estar 2, 3 horas en el gimnasio, por ejemplo, o que de pronto está siendo más constante en su alimentación porque sus hijos son grandes o porque alguien más se encarga de ciertas funciones del hogar. Entonces, algo que creo que puede disminuir mucho el nivel de culpa es poder mirar qué nos rodea, poder mirar el entorno, cómo nos está apoyando o cómo nos puede generar falta de recursos, en qué del entorno me puedo apoyar o qué del entorno me estorba, ¿no? Como hace rato que decían, ¿cómo influye la sociedad? Pues influye a que la culpa se pueda maximizar y no nos deje ver con claridad cuáles son nuestras metas y objetivos realistas. Ajá. Y la culpa también trae consigo esta incapacidad de poder disfrutar del proceso, porque entonces debo hacer ejercicio, debo cumplir la meta, debo alcanzar a cierta persona, debo poder cumplir que mi cuerpo se vea de forma distinta, porque entonces voy a ser reconocido. A veces eso toca algo muy interno y profundo como la falta de reconocimiento, el decir, quiero que otros me vean que sí estoy creciendo, que sí estoy avanzando, que sí lo estoy logrando. Y si otras personas no lo alcanzan a ver o distinguir, entonces es cuando aparece la frustración. Creo que algo positivo para nosotros es poder cambiar nuestro diálogo interno, el decir, no debo hacer nada, elijo hacerlo. Me es útil hacerlo. Por amor a mi cuerpo, a mi mente, quiero, ¿no? Que venga de un deseo. Creo que la palabra importante para equilibrar la culpa es deseo. Deseo cumplirme a mí. Deseo poder ser alguien que se nutre a sí misma, que puede alcanzar ciertos objetivos, encontrar satisfactores internos que nos lleven a ese reconocimiento personal para que pueda venir el reconocimiento público, pero que a través de esta parte del deseo poder equilibrar la culpa y dejar a un lado la comparativa para poder enfocarnos en que nuestras metas puedan ser alcanzadas desde un deseo genuino, desde una satisfacción personal y partir un año lleno de pensamientos diferentes, más enfocados, más realistas y con un nivel muy distinto de emociones desgastantes. Y dentro de esto que tú planteabas, ¿no? Justamente la parte desde qué obtengo, qué beneficio obtengo en mi cuerpo, en mi mente, en cuestión de salud, en cuestión económica. ¿Por qué? Porque en estas metas es, claro, yo elijo, ¿no? Elijo hacer esto y es, bueno, no lo hice un día,
pero sí puedo retomar mañana, porque solemos hacer esto, como de, bueno, ya no hice, ya no hago, ¿no? Ya no hago en todo el año, luego lo retomo, luego lo veo, luego analizo qué es lo que pasó y de repente llega esta parte de poner esta comparación, ¿no? Es que tal persona sí lo hizo, pero no vemos el entorno, no vemos o no nos escuchamos también a nosotros mismos como de, pudo haber sido esto, pudo haber sido aquello, eso es lo que no visualizamos. Entonces, también te agradezco parte como de estas participaciones, Rocío, y también me gustaría preguntarle a mi colega Karen, en este sentido, parte de cómo transformar un propósito que se siente como castigo en un propósito que realmente nos cuide. Claro que sí, Giselle. Pues mira, muy, muy alineado a lo que va diciendo mi colega Rocío. Un propósito deja de ser saludable cuando nos empezamos a sentir como con una carga o una deuda emocional hacia nosotros mismos. O sea, es decir, que ese propósito que pusimos nos empieza a generar culpa, nos empieza a generar tensión, nos empieza a generar vergüenza, malestar. O sea, cualquier emoción o sensación desagradable es una señal de que algo necesita replantearse. Ahora, un propósito que nos cuida o que nos orienta tiene que ser eso, o sea, algo como sencillo a seguir, que nos impulse y que nos permita continuarlo. No tanto que nos persiga desde el no lo he logrado, no lo he hecho, hoy no lo hice, mañana lo tengo que hacer. ¿Me explico? Es algo como que nos acompaña en el proceso, o sea, como que va al ladito de nosotros y no va o apurándonos o persiguiéndonos. Entonces, es muy importante que las metas no sean como perfectas, sino posibles, alcanzables. Y ya les decía un poco también mi colega Rocío, ¿no? Es muchísimo mejor poder avanzar poco, pero sostenido, o sea, es decir, que seas constante, a que quieras hacer todo de golpe y que sea muchísimo y que sea súper transformador de la mañana, de hoy para mañana, ¿no? Entonces, por lo general eso es lo que pasa. Nos ponemos metas un poco inalcanzables, que sean de golpe, que en enero ya tenga que estar todo resuelto y que entonces tal vez iniciamos como con mucha energía, pero desde la autoexigencia, y entonces se vuelve algo agotador que seguramente en febrero o a finales de enero ya lo soltamos. Entonces va a ser muchísimo mejor que seamos flexibles, ¿no? Que seamos flexibles también en lo que nos proponemos, que podamos ir ajustando el ritmo, que podamos ir ajustando dependiendo nuestro estilo de vida, dependiendo nuestras responsabilidades, dependiendo los roles que tengamos en nuestra vida. No es lo mismo, por ejemplo, que alguien se proponga, no sé, ir al gimnasio cuando es un estudiante, a que cuando es tal vez un padre o una madre soltero o soltera. No es lo mismo que tal vez no dependa nadie de ti económicamente, a que dependa toda una familia de ti, ¿me explico? Entonces, hay que ser muy flexibles y cuidar esa parte, porque entonces de lo contrario lo que se genera es mucha carga hacia tu persona y hacia tu proceso. Entonces se deja de disfrutar algo que habías puesto como con esperanza, con emoción, con ganas, se empieza a convertir algo súper pesado que te frustra, que no te gusta. Entonces recordemos que así como la vida no es lineal y podemos pasar por varias etapas y procesos, nuestras metas tampoco tienen que ser súper rígidas y súper lineales. Pueden irse ajustando conforme nosotros nos vayamos sintiendo cómodos o cómodas. Entonces, una muy buena pregunta, por ejemplo, para reformular un propósito sería, ¿esto me acerca al cuidado o al castigo? ¿No? ¿Esto me genera culpa o satisfacción? Entonces, por ejemplo, tema súper trillado, ¿no? Pero que realmente pasa muchísimo es el, tengo que bajar 10 kilos ya, ¿no? Entonces, tal vez en lugar de que te propongas esa meta, pueda ser, quiero cuidar mi cuerpo de manera constante. Y entonces, si ves, se amplía muchísimo. Uno es enfocado en una cantidad en cuanto a los kilos, o sea, 10 kilos menos. Y el otro, si es como cuidar mi cuerpo de manera constante, puede ser, ok, a ver, ¿cómo lo voy a cuidar? Hidratándome. ¿Cómo lo voy a cuidar?
durmiendo mis 8 horas diarias. ¿Cómo lo voy a cuidar? Cuidando mi alimentación, saliendo a caminar, dándome pausas para relajarme. ¿Me explico? Entonces puede ser que sea muchísimo más amplio y no nada más lo enfoques como a una sola cosa que te genere posiblemente mayor frustración al momento de no lograrlo. Entonces, bueno, lo que les podría decir acerca de este punto es que el propósito de una meta, de algo que tú te pones un objetivo, no sirve tanto para disciplinarnos y entonces que eso genere como frustración o maltrato interno o autocrítica o juicio, sino que lo hagamos un poco desde el cómo me siento hoy, qué sí puedo lograr, qué me puede hacer sentir mejor. ¿Me explico? Siendo como más comprensivos con nuestra persona, con nuestro ritmo de vida, con el momento en el que estamos hoy en día. Entonces, muy posiblemente, si lo ves desde ese punto de vista, pueda ser muchísimo más fácil que logres lo que te propones y que lo vayas ajustando. Incluso yo les diría, varios de mis pacientes en esta ocasión hicieron lo que se conoce ahorita como el Vision Board, que realmente es un tablero de visión o de sueños, de metas, y entonces lo que haces es como poner un collage que puede incluir imágenes, frases, palabras, símbolos, o sea, algo que resuene contigo, y la finalidad es que lo puedas ir haciendo de manera creativa, de manera que te motive, que te guste, pero que sea algo como muy alcanzable, muy realista, que lo puedas tener como en un lugar en donde tú lo puedas ver, entonces eso te recuerde a qué es lo que te propusiste, qué es lo que quieres lograr, por qué te motivas a seguir intentando alcanzar esa meta o ese objetivo, y sobre todo que, que te visualices y lográndolo, ¿no? O sea, pero desde un deseo, desde una motivación, desde algo que quieres. Y entonces puedes ir ajustando. Yo te diría, si hoy en día algo de esto te empieza a resonar, revisa, incluso si quieres hacer como la actividad, hazla, la puedes hacer, ya sea como en un tablero que puedas ir como pegando como de corcho, por ejemplo, o puede ser en una cartulina, o puede ser digital, ¿no? Ya existen varias aplicaciones para que también lo puedas hacer. El caso es que puedas reajustar con esto que te estamos diciendo el día de hoy, sobre todo para que te sientas muchísimo mejor y como que te encamines nuevamente. Entonces, recuerda que un propósito está como para servirte, no para disciplinarte, y entonces desde ahí puede que sea muchísimo más amigable y comprensible hacerlo y lograrlo. Y puedo poner o retomar parte de ello en esta cuestión de este equilibrio, esta parte de este deseo. ¿Por qué? Porque empezamos a ir generando estas metas y algo que mencionabas era como de a veces tener que decir, tengo que bajar 10 kilos, pesa, ¿no? Porque pesa en poner como de, ay, tengo que hacerlo más que decir, oye, lo estoy haciendo por cuestión de salud o cómo me gustaría cuidarme, ¿no? De esta forma, haciendo esto, esto y esto, porque a veces le ponemos cargas también a estos propósitos o a estas metas, lo que me llevaría a preguntarle a Blanca en este sentido. ¿Es válido ajustar las metas o ir estableciendo mes a mes mis propósitos? Definitivamente, después de lo que acabamos de escuchar, sin duda debemos de, hace rato yo lo que comentaba es que es muy importante no esperar a que pase todo un año como para valorar cómo voy en el transcurso de mis metas. Las metas, si yo voy haciendo una evaluación periódica, sin duda me va a ayudar como a ir reajustando. De verdad, el reajustar te va dando como este motorcito que te va diciendo vas por buen camino o esto se te está complicando demasiado y entonces, como estaban diciendo ahorita, pues no se trata de estar sufriendo en la vida, sino de ir con un propósito que me motive y que me haga tener una buena actitud. Sin duda, esto es parte de tener una buena actitud. La actitud nos ayuda también a pues ir cumpliendo con nuestras metas,
Pero sí, definitivamente, si yo me propongo ir, hay personas, dependiendo de la personalidad de cada uno, que necesita, a lo mejor no cada mes, a lo mejor necesita semanalmente ir haciendo como una valoración de cómo voy caminando. Y hay quien pues tiene un ritmo, un hábito, esto también está muy relacionado con nuestros hábitos. Si mis hábitos me permiten justamente ir caminando en mis metas, porque tengo como mucha disciplina y mucha organización, pues padrísimo. Pero si tú necesitas irlo reajustando cada semana, pues lo hacemos cada semana. Si necesitas reajustarlo cada 2 meses, hay que reajustarlo. Y no necesariamente es reajustarlo, es como irnos poniendo palomita o irnos cuestionando por qué no lo estamos logrando. También se ha mencionado mucho que a veces la meta no es nuestra meta y entonces la autoexigencia no es la que nosotros podemos alcanzar y la puedes reajustar justo como para irte poniendo palomita y sentirte motivado a que lo que vamos haciendo nos está llevando pues a ese sueño. Yo desde la participación pasada decía que es como una brújula la meta, una brújula que me va guiando hacia mis sueños. Y pues sí, a veces los sueños no son tan realistas y tenemos que irlos ajustando para que sí logremos algo muy cercano a lo que estamos soñando, pero algo que no me cause estrés, ni fatiga, ni ansiedad y caigamos en otro tipo de situaciones que justamente fuera de ayudar nos está perjudicando hasta en salud, ¿no? Entonces sí, sin duda hay que sentirnos cómodo con irnos evaluando y esta evaluación nos vaya diciendo, vamos bien, haz cambios, busca alternativas o simplemente cambia la meta, como cuando alguien en una carrera dice, esto no es para mí, se termina un semestre más y sin duda pues tengo que reajustar y lo reajusto para estar estudiando lo que realmente me motiva y levantarme con ganas todos los días. Muy importante lo que mencionabas, Blanca, por esta cuestión de ir reajustando. O sea, a veces tenemos que ver como parte de nuestro mismo contexto, quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo nos estamos sintiendo en parte de ello, lo que me permite para ir como cerrando parte también de esta mesa de diálogo, preguntarle a Rocío, ¿cómo puedo crear propósitos más flexibles y realistas que se adapten a mis procesos y a mis ritmos personales? Sí, creo que esta es la parte importante de cuando nos planteamos ciertos objetivos o metas, ¿no? Y lo primero que retomaría es la meta no necesariamente tiene que ser fija, puede ser una meta rango que tenga una movilidad, un rango de movilidad. Es decir, que de pronto lo que escuchaba, si decidí salir a caminar por 30 minutos como una decisión personal, pueda hacer una meta rango. Ok, no me voy a poner fijos 30 minutos, sino voy a poner un rango de tiempo de 10 a 40 minutos. Entonces, si un día en el que no tengo la suficiente energía, que no tengo ganas, que está un poco minimizado mi estado de ánimo, entonces sé que puedo caminar en ese rango de tiempo de 10 minutos a 40 minutos. Habrá días en los que logre la meta, ¿no? De los 30 minutos o incluso la supere caminando los 40, pero habrá días en los que solo camine los 10 y se considera un éxito, porque entonces mi meta no está siendo fija, está siendo una meta que tiene una capacidad de movilidad, que tiene una capacidad de expandirse, perdón, y a partir de ahí generar esta parte de movilidad en ella. Algo también importante es que no solo existan metas, sino que también existan sistemas. Es decir, para poder flexibilizar esa meta, podamos verlo desde una parte sistémica, poderlo mirar en que tengo que lograr esa meta de comer mejor, pero hay días en los que el trabajo fue muy pesado, con mucha carga y no tengo verduras en el refri o no tengo algo
que me permita alcanzar esa meta. Entonces, empezar a generar un sistema. Es decir, si yo tengo poquita verdura picada todo el tiempo en el refrigerador, pero habrá días en los que no quiero comer eso, pueda yo recurrir a ese poquito que tengo en el refri y decir, ok, estoy trabajando con el sistema. Y aunque otros días no quiera comer esas verduras, sé que ahí está el sistema, ¿no? Que en el refri está ese sistema todavía disponible para mí. El que haya un sistema disponible nos permite, como escuchaba hace rato, seguir caminando en el proceso. No generar solo como, la meta es comer sano y entonces todo el tiempo tengo que comer sano, ¿no? Y ser demasiado impositivos. Y por último, pero no menos importante, es la autocompasión funcional. Es lo que escuchaba hace rato, el poder ir a ritmos que para nosotros sean mucho más equilibrados. Habrá días con mucha energía y habrá días en los que mi energía esté más baja. ¿Cómo voy a poder evaluar si mi meta está siendo flexible? Creo que si logré, ¿no? Si logré superar esta autocompasión de decirme, este día no lo hice, pero vienen otros por delante para poder sentirlo, lograrlo y hacerlo. Entonces, dejar de sentirlo como una carga y poderlo reenfocar al deseo nos va a llevar también a una autocompasión mucho más funcional, mucho más equilibrada y que las metas se puedan flexibilizar. Habrá algunas que se expandan, habrá algunas que trabajen en sistema y habrá algunas que se vuelvan un poquito más reducidas, más a corto plazo, pero no dejan de ser éxitos en lo que nosotros nos vamos planteando para este 2026. Gracias, Rocío, también por parte de este ejemplo que nos dabas en cuestión de las metas, cómo hacerlas como en este pequeño sistema, ajustarlas o reajustarlas, como lo mencionaban también nuestras colegas Karen y Blanca, con este respecto de qué podemos ir haciendo dentro de este mismo contexto, este panorama que tenemos, quiénes somos actualmente, ¿no? En parte de ello y lo que nos permite ir viendo que a veces cargamos cosas que no nos pertenecen o que no son parte de nosotros como personas y que a veces necesitamos o queremos resolverlo en cuestión de tengo que hacerlo este mes, ¿no? Me gustaría que cada una de ustedes pudiera decirme a manera de resumen con qué se quedan, qué le recomendarían a parte de nuestra audiencia para realizar en este mes. Bueno, No sé si si quieres, Rocío, Karen. ¿puedo empezar yo? Adelante. Pues de entrada yo creo que el tema sin duda es súper importante para que como seres humanos nos demos cuenta que cada nuevo año es una oportunidad para seguir creciendo y si la tomamos desde ese ángulo, que es crecimiento personal, profesional, familiar en todos sentidos, podemos desde nuestros propios recursos, desde nuestra personalidad, encontrar justo esa motivación, ese sentido de vida que me permita crecer. Y se mencionó mucho, tomando muy en cuenta que la prioridad es nuestra salud mental. La salud mental sin duda nos va a permitir tener una buena salud física y sin esto, pues las metas no funcionan ni ajustadas ni establecidas con toda la buena actitud. Entonces creo que empezar cada etapa de la vida tomando en cuenta qué queremos desde un equilibrio emocional para poder lograr lo que queramos en la vida. Gracias, Blanca. Rocío, Karen. Claro, pues bueno, a ver, yo les diría que se queden con esta parte de que empezar el año no tiene que significar que avancen rápido o que sean cambios como muy extremos, sino que significa aprender a caminar más ligero y que sea más agradable para ustedes, o sea, que disfruten el proceso y que no se sientan como con esta presión. Entonces,
revisar también que no todo lo que estamos cargando nos pertenece, que seguramente salió de alguna expectativa o de alguna presión externa. Entonces revisen que sí sea algo que realmente ustedes deseen, que quieran, que los motive. Tienen todo un año, tienen varios meses, 12 meses, no todo tiene que resolverse en enero, ¿no? Pero creo que enero sí es un buen mes para reajustar con esto que les mencionamos el día de hoy. Y yo les diría que a veces el mayor acto de valentía cuando nos proponemos algo es ajustar, pausar, escucharnos y ser más comprensivos con nosotros mismos. Pues gracias, Gis. Creo que algo que yo recomendaría a la audiencia que nos está escuchando es sí tener esa autocompasión, ¿no? Me quedo mucho con esta palabra porque algo que puede equilibrar de una manera sustancial la autoexigencia es ser compasivos con nosotros mismos. Esto no significa que tengamos que ser ahora frenarnos, ¿no? O todo el tiempo ir a un ritmo muy despacio o lento, sino poder ir constantes caminando, ¿no? La fortaleza no se mide en qué tan alto llego, qué tan lejos llego, sino en qué nivel de bienestar me encuentro, en qué nivel de equilibrio puedo funcionar a lo largo de mi vida. Las personas a mi alrededor a veces son buenos termómetros de qué ritmo estoy llevando yo, las personas con las que vivo. Creo que algo también que les recomendaría es escuchen el entorno más cercano a ustedes, no para llenarse de expectativas y de consejos que a veces no se necesitan, sino más bien para poder autoevaluar cómo me está mirando las personas a mi alrededor. Si están diciendo, oye, vas caminando súper rápido en estos aspectos, o creo que en estos aspectos pudieras acelerar, creo que a veces tomar la perspectiva de personas sabias, entendidas, que nos pueden aconsejar, que nosotros sentimos que pueden darnos algo positivo, bueno, útil, también es importante porque las personas que nos rodean son termómetro de cómo también nos miran. A veces vamos a un ritmo muy acelerado y no nos hemos dado cuenta, o vamos a un ritmo demasiado pausado y las personas más cercanas a nosotros nos pueden dar un referente de ello, sin juicio, sin sobrecarga, pero sí siempre mirando lo que está a nuestro alrededor. Me quedo mucho con esta cuestión que mencionaban las tres y yo lo pondría en 3 palabras para ir resumiendo parte de ello, esta cuestión de flexibilidad, conocimiento, conciencia, ¿no? E ir paso a paso para ir construyendo parte de estas metas y que no sea tan pesado y que podamos llevarlo ligero, ¿no? Y bueno, también agradecerles a ustedes su presencia el día de hoy para poder hablar de este tema tan importante aparte de nuestra audiencia y que quienes lo puedan escuchar después puedan ver parte de ello. Si tuvieran alguna duda o algún comentario, pueden escribirnos y con gusto podrán ser atendidas por nuestras especialistas. Que tengan muy bonito día y que este año pues les sea muy fructífero con lo que escucharon de nuestras colegas. Hasta luego.